Iniciaron formalmente los trabajos de la séptima ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los tres países. Aquí los detalles. Las mesas de discusión de agricultura, buenas prácticas regulatorias y reglas de origen formaron parte del comienzo de la séptima ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá el día de ayer en la Ciudad de México. La agenda de los 27 grupos de trabajo que estarán sesionando hasta el 5 de marzo continúan este lunes 26 con las mesas de agricultura, buenas prácticas regulatorias, reglas de origen, entrada temporal, anexo de transparencia farmacéutica y laboral. El martes 27 siguen las mesas, buenas prácticas regulatorias, reglas de origen, entrada temporal, laboral, propiedad intelectual, remedios comerciales y servicios financieros. El miércoles 28 de febrero se dará seguimiento a propiedad intelectual, servicios financieros, comercio transfronterizo de servicios, competitividad, obstáculos técnicos al comercio, medio ambiente, legal e institucional. Algunos de los temas que se tratarán el jueves 1 de marzo son comercio transfronterizo de servicios, servicios financieros, acceso a mercado y género. El viernes 2 de marzo, energía, anexos sectoriales, aduanas y facilitación comercial. El sábado 3 de marzo, energía, pueblos indígenas y telecomunicaciones. Domingo 4, medidas sanitarias y fitosanitarias. Y el lunes 5 está programado un encuentro ministerial entre el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, y la canciller de Canadá, Chrystia Freeland. Al concluir, se espera que ofrezcan una rueda de prensa. En las imágenes, Jorge Barajas, Saray Mariscal, 21 Noticias.